Hugo Boss es una de esas marcas asociadas con la riqueza, la elegancia y el estatus que es usada por muchas celebridades. Pero detrás de esta marca se oculta una historia de oportunismo, esclavitud e inagotable ambición. Esta es la historia de cómo Hugo Boss apoyó a Hitler, confeccionó los uniformes de los nazis y terminó creando un imperio global de la moda. Hugo Ferdinand Boss nació en 1885 en Metzingen, una ciudad al sur de Alemania famosa por su industria textil. De hecho, los padres de Hugo Boss eran propietarios de una pequeña tienda de lencería, así que desde muy temprano Hugo desarrolló su interés por la moda. Inicialmente sus trabajos fueron de aprendiz de mercader, luego lo hizo en una fábrica textil y pronto se hizo cargo de la tienda de lencería de sus padres. Pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el muchacho tuvo que abandonar la tienda para prestar su servicio a la patria, como era debido en aquel tiempo. Al regresar de la guerra, ya era un hombre que tenía bien claro lo que quería hacer con su vida. En vez de administrar el negocio de sus padres, quería crear su propia marca. Entonces, para empezar, transformó la tienda en una sastrería que llamó por su propio nombre, Hugo Boss. Su experiencia temprana como asistente de mercader lo hizo un gran vendedor. La marca se posicionó en el mercado y pronto fue reconocida en toda Alemania. Sin embargo, una de las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial fue que Alemania se vio obligada a pagarle a los países vencedores una cantidad enorme de dinero por concepto de reparaciones. La deuda era de 132 billones de marcos de oro, algo equivalente a unos 270 billones de dólares de hoy en día. Esta situación destrozó por completo la economía alemana y sentó las bases de una crisis extrema en un país que se hundía en la pobreza e intentaba pagar su deuda externa mientras Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos gozaban de una era de prosperidad conocida en la historia norteamericana como el rugido de los años 20. Como resultado de la crisis, los ciudadanos alemanes tuvieron que vérselas con la inflación y el cierre de muchos negocios. Aunque la compañía de Hugo Boss era muy popular, no pudo escapar a esta crisis. Para completar vino la Gran Depresión, la comida se volvió escasa, nadie podía encontrar trabajo y el dinero servía más para calentar la chimenea durante el invierno que para comprar cosas. Desafortunadamente su estrategia no fue suficiente para superar la crisis. Tuvo que hacer fuertes recortes de personal y al final, sin más alternativas, cerró la empresa, se declaró en bancarrota y lo único que le quedó fueron 6 máquinas de coser. Alemania era un país en desesperación, rogando por la ayuda de algo o alguien que lo sacara del tormento. Fue entonces cuando apareció la figura de Adolf Hitler. Para Hugo Boss, el ascenso de Hitler al poder fue una oportunidad. Él sabía que aquellos cercanos al nazismo se quedarían con todos los contratos del gobierno. Aquí es donde empieza la parte más turbia de esta historia. Hablo del momento en el que Hugo Boss se convirtió en fanático del nazismo. Desde 1931 fue miembro activo del Partido Nacional Socialista, se conectó con los miembros más importantes e hizo todos los contactos que pudo con el objetivo principal de ganarse el contrato de la confección de uniformes. Y así fue. Hugo se ganó ese contrato y con las 6 máquinas que le quedaron empezó la reconstrucción de su negocio. Al principio solo era hacer los uniformes de los nazis. Por ejemplo, su primer gran contrato fue confeccionar las famosas camisetas pardas de las SA. Pero a medida que los nazis fueron tomando fuerza, empezaron a necesitar más prendas para soldados, policías y también para la llamada juventud hitleriana. Todos esos uniformes eran manufacturados por Hugo Boss. La alianza con el nazismo fue el negocio más rentable que Hugo Boss hizo en su vida. No solo le permitió recuperar su empresa, sino que le hizo ganar más dinero del que jamás había imaginado. Tan pronto como Hitler inició su conquista de Europa, a Hugo Boss se le permitió hacer uso de trabajadores franceses y polacos. Detengámonos aquí un momento. Esto significa que hubo gente que fue sacada de los campos de concentración y obligada a trabajar en las fábricas de Hugo Boss, manufacturando nada menos que los uniformes de los nazis. Es evidente que si nos vamos a lo personal,
Hugo Boss se relacionó con el nazismo de manera estratégica, porque como buen hombre de negocios, detectó que era allí donde estaba el dinero que podría salvar a su empresa. Pero un investigador llamado Roman Kester, que fue contratado por los dueños actuales de la marca, quienes hicieron toda una investigación e invirtieron miles de dólares para ahondar un poco más en el pasado de Hugo Boss y dar claridad al tema de su pasado nazi, concluyó lo siguiente: queda claro que Hugo Boss no se unió al partido nazi para ganarse los contratos de producción de uniformes, sino porque era un seguidor del nazismo y un fiel nazi. En su apartamento, Hugo tenía colgado una foto de él junto al propio Hitler, así que si bien se puede decir que Hugo Boss se unió al nazismo buscando salir de la crisis y motivado por razones económicas, no se puede negar su afinidad ideológica con el nazismo. Cuando la guerra llegó a su fin y los nazis fueron derrotados, por supuesto, empezaron las investigaciones. Hugo Boss fue declarado activista y beneficiario económico del nazismo, lo cual le costó ser vetado para siempre del mundo de los negocios. Solo un par de años después de su condena, en 1948, murió. Después de su muerte, lo que quedó de la compañía lo heredó su yerno, Eugene Holly, quien mantuvo activo el negocio continuando con la producción de uniformes, pero esta vez para la policía y los trabajadores del correo. Aunque esto era suficiente para sostener el negocio, la marca no era ni la sombra de lo que había sido en aquellos tiempos tan rentables con los nazis. Pero en 1950, una empresa de negocios quería que Hugo Boss confeccionara sus trajes. Este fue el punto de inflexión para el renacer de la marca. Los trajes confeccionados por Hugo Boss destacaron inmediatamente por su calidad y elegancia. En ese momento, el nuevo propietario, Eugene Holly, se había dado cuenta de que explorar este nuevo mercado, mucho más sofisticado y fino, era una oportunidad para reconstruir la marca y quizás dejar atrás su pasado nazi. Con sus productos de calidad elaborados con los mejores materiales, las campañas de marketing y los contratos de publicidad, Hugo Boss dominó el mercado alemán y pronto se abrió paso en el exterior. La capacidad de sobreponerse siempre a las crisis económicas, aprovechando al máximo cada oportunidad y adoptando las estrategias más convenientes, hicieron de Hugo Boss el ícono de la moda que conocemos hoy, una marca que registra ventas en más de 90 países, una marca de larga trayectoria que pasó de producir uniformes en un taller de costura a liderar la industria de la moda. En 1999, enfrentándose al fantasma de su pasado, la marca creó un fondo para indemnizar a las personas que Hugo Boss esclavizó en sus talleres. En 2011, por primera vez en la historia, Hugo Boss se disculpó públicamente con aquellos que padecieron daños en su integridad física y mental en las fábricas de uniformes dirigidas por Hugo Ferdinand Boss bajo el dominio del nazismo. Seguramente los propietarios de ahora no tienen nada que ver con los valores de aquel hombre que fundó la marca, pero el hecho de que ésta lleve directamente su nombre será para siempre un incómodo recuerdo.